Dios les bendiga, Iglesia de Dios. Estamos en un sector de la ciudad de Ambato, en la República del Ecuador. Estamos en el Parque de las Flores y ante los acontecimientos que vienen suscitándose en nuestro país, es necesario que nosotros seamos una guía a través de las Santas Escrituras de lo que Dios dice al pueblo cristiano. ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos dar en estos momentos de crisis que está padeciendo la población, no solamente en la ciudad de Ambato, sino en todas las provincias, especialmente de la serranía, y también que ya se están empezando a dar en la región costera? La iglesia debe mantener como respuesta a todo lo que estamos viendo, debe ser conforme a lo que dice los postulados bíblicos y tomando en cuenta también el marco constitucional y de la ley. Eso representa un gran desafío que no podemos reducirlo. Yo, usted, todos, como cristianos, no pretendemos resolver todas las cuestiones que se están dando, inmersas a toda la tensión que está sufriendo el país. Sin embargo, creo que es pertinente que reflexionemos sobre los componentes involucrados y hacia dónde debemos orientar nuestra respuesta de manera pacífica. Nuestro rol, nuestro deber es orar por los gobernantes. Pero ¿esto significa que debemos callarnos? ¿Que debemos cerrar la boca? No. No podemos guardar silencio ante la corrupción, ante la injusticia y la violencia. Pero los desacuerdos, tomemos en cuenta que no debemos hacerlo alterando la paz social, ni con actos de vandalismo. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, debemos alzar la voz de protesta con mansedumbre. Si en verdad lo que estamos viendo alteran el orden divino por intereses particulares o intereses políticos, Dios manda al pueblo cristiano a hacer todo con orden y decencia, no lo olvidemos. Dios nos manda a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, pueblo de Dios, cristianos, Dios nos manda a dialogar y no a provocar levantamientos, paros, huelgas que contradicen a los mandamientos de Dios de la paz, de la concordia, de la armonía. Nosotros no debemos guiarnos por personas que tienen el corazón lleno de odio, de rencor, que lo único que propenden es el caos. Nosotros debemos en este momento dirigir a Dios, porque Dios es el único que puede traer la paz. Dios es el único que puede traer la paz al Ecuador.
Dios es el único que puede traer la paz a nuestros corazones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Regresar nuestra mirada a Dios, volver a Dios, tener un encuentro personal con Dios. Es necesario, es urgente que volvamos a reencontrarnos con el Señor. No es la manera adecuada ni correcta de ser participantes con los que provocan el caos y la destrucción. Hermanos, nuestro desempeño ante estas situaciones es de tener la visión correcta, según la cosmovisión bíblica, consistente de nuestros deberes y responsabilidades de luz y de sal. No nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos de que nuestra responsabilidad es de ser cristianos verdaderos, de ser cristianos obedientes al mensaje de las Santas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros debemos usar la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón. Vamos a sentarnos un minutito y vamos a meditar con las Santas Escrituras, que es la guía para el cristiano. Nosotros tenemos una palabra que es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios es la guía para que nosotros podamos llegar a ser lo que dice Dios, luz en medio de las oscuridades, de las tinieblas en las cuales está toda la humanidad, sin esperanza y sin una guía que les permita llegar a un derrotero seguro. Pero aquí tenemos la respuesta. Nosotros debemos orar por las autoridades. Dios permitió que el presidente de esta República del Ecuador, el que fue elegido por la mayoría, aunque sea como un voto, pero fue permitido por Dios que sea el presidente de la República. Y no podemos usar mal la palabra de Dios. Me refiero a los cristianos, a los hermanos que están diciendo que ir a las marchas y a las protestas es lo que Dios pide. No, nuestro Dios es un Dios de paz, un Dios de orden, un Dios que le gusta el diálogo y que está llamando constantemente a la humanidad para conversar con Él, para dialogar y llegar a un acuerdo entre los seres humanos. Primero tiene que estar Dios en el centro. Dios tiene que estar en nuestros corazones para que podamos encontrar la paz, la unidad entre nosotros. Mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. En 1 de Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, escuche, hermano cristiano, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Es tan clara, tan precisa la palabra de Dios para estos momentos, cuando el mundo que no conoce a Dios no sabe a quién acudir.
Y por eso en la desesperación sale, guiados por, como dice la Biblia, lobos rapaces, que sus intereses son muy distintos a los de Dios. Están llevando a los inocentes, a los que no conocen la verdad de Dios, a hacer lo que en verdad ellos no quieren hacer. ¿Será que los campesinos, aquellos, los indígenas, aquellos hombres y mujeres que trabajan esforzadamente desde muy temprano de la mañana hasta altas horas de la tarde y hasta de la noche, creen ustedes que ellos quieren el caos? Ellos quieren paz, ellos quieren descanso, igual que nosotros. Pero los problemas que tenemos se tienen que resolverse mediante un diálogo. Y para que haya un diálogo, las dos partes tienen que estar de acuerdo para sentarse a dialogar y para que Dios nos ayude a resolver los problemas. Mire lo que dice también la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2. Lo que Dios manda al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios de aquel entonces, donde había una esclavitud tremenda, donde había una persecución tremenda, donde verdaderamente había una tiranía, donde había caos, donde había odio. Y mire lo que Dios dice desde el versículo 13 al pueblo cristiano: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a los superiores y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Meditemos, pensemos, ¿cómo podemos nosotros llegar hacia esas autoridades si en verdad estuvieran equivocadas? Podemos llegar de esa manera, siendo partícipes del caos, de lo que está pasando en las calles de nuestra ciudad y de nuestro país, donde están obligando al ser humano a irse en contra, no solo de los bienes materiales, no solo de la propiedad privada, es decir, de lo que pertenece a otros, sino irse en contra de las personas mismas. Estamos viendo sí que protestan ellos por injusticias y por corrupción. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos mismos están haciendo injusticia y corrupción. Así no es cómo se guía a un pueblo de verdad. Dice la palabra del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Si somos cristianos, si somos del pueblo de Dios, postrémonos, arrodillémonos y pidamos en oración como pueblo de Dios, verdaderamente arrepentidos, que Dios tenga misericordia de nuestra nación, de toda la población ecuatoriana y de manera especial de todos aquellos a los cuales Dios ha permitido llegar a las más altas dignidades de la patria, sin olvidarnos que ellos tienen una responsabilidad delante de Dios y que ellos van a dar cuentas a Dios, porque Dios pone autoridades y es Dios quien quita las autoridades, no el hombre. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén.